Hoy es martes 26 de mayo del 2020, son las 19 horas en Buenos Aires, y estamos conectados con una colega que está en Francia, está en París. Ella es diplomática de carrera, se llama Micaela Filkelstein, y vamos a hablar de la teoría a la práctica, la diplomacia en tiempos de pandemia. Actualmente ella se encuentra cumpliendo funciones en la Embajada Argentina en París, ha sido secretaria privada del canciller Faury, del ex canciller en Argentina, y se desempeñó en Brasilia como representante argentina en la Academia Diplomática Brasileña Río Branco. Fue también representante de Argentina Youth 20 en el 2015 y fue miembro de la unidad técnica de la Cumbre de Líderes del G20 acá en Buenos Aires en el 2008. ¿Se acuerdan? En diciembre del 2018, que estuvo también la ciudad sitiada por 2 días. Bueno, ella también estuvo cubriendo todo lo que fue la unidad técnica de esa cumbre. Ella, como les conté, es licenciada de la UBA en Letras, es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y Sciences Po, y fue hasta su traslado, que fue hace muy poco, profesora de la materia Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la cátedra de Elsa Allende Rosas, y cotitular del seminario Prospectiva y Visión Estratégico, también junto a Elsa Allende Rosas, en la maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA. Y también es parte del grupo consultor del CARI y es co-coordinadora del Comité de América Latina y miembro del Grupo Joven del CARI. Así que, como ven, Micaela es muy joven, pero tiene muchísima experiencia en todo lo que es la práctica de las relaciones internacionales. Micaela, ¿cómo estás vos? Bienvenida al Café con el CEPI. Muchas gracias, Luciana. Buenas tardes, noches. Acá son las 12 de la noche, pero tenemos el cafecito. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por estar ahí. No sé, es bastante tarde ahí. Acá también tenemos el café. Vi que vos estás también con chocolate, Sí, cosa que nosotros tratamos muy bien. Mica, quería preguntarte bueno, de las primeras preguntas es, ¿cómo están viviendo la cuarentena en este momento en Francia? Bueno, ahora finalmente estamos un poco viendo la luz al final del túnel, porque después de varias semanas, tuvimos casi 8 semanas confinados de una manera bastante estricta, hasta el 11 de mayo, y desde el 11 de mayo, con los últimos anuncios del presidente Macron, se relajó un poquito, pasamos a una fase de desconfinamiento, como se le llama acá, con lo cual ahora tenemos un poco más de movilidad, podemos desplazarnos en un radio de hasta 100 kilómetros. Qué bueno. Bueno, permite pequeñas escapadas hacia pueblitos medievales muy bonitos, pero también permite que uno pueda retomar sus actividades cotidianas, poder volver a trabajar de a poco, obviamente manteniendo los gestos barrera, como se llaman acá, las medidas de distancia. Finalmente, después de bastantes idas y vueltas y bastantes polémicas, hay barbijos para toda la población, porque hubo un largo debate en Francia sobre ese tema, desde 2017 hasta la fecha hubo escasez de barbijos, y de a poquito también van apareciendo los test serológicos, los test de detección, digamos, temprana del COVID, con lo cual la vida empieza a retomar un poco su curso, y ya pasaron 15 días desde el desconfinamiento, y de momento no hubo una segunda ola por ahora, ¿no? Llevamos 17 días, con lo cual más de los 14 que podrían empezar en el día 1 de contagio, y so far so good, así que esperamos el 2 de junio los próximos anuncios. El 2 de junio. Bueno, bastante bien. ¿Y cómo a ver, justamente Francia venía con un problema, con muchos países, ¿no? Como Chile, como muchos países, venía con un problema social bastante complejo. No nos queremos olvidar que el año pasado estaba todo el tema de los chalecos amarillos, la gente en la calle, mucha repercusión social, y bueno, y después pasó el tiempo, pero eso siguió. O sea, ¿y cómo fue evolucionando y cómo es, digamos, la percepción del liderazgo de Macron en términos del manejo de la pandemia? Sí. Hay una cuestión que es que la sociedad francesa en ese sentido es muy contestataria respecto siempre de la autoridad, y siempre se guarda este resquicio respecto a lo que es la libertad individual, el derecho a criticar. Entonces, siempre en Francia uno, siendo gobierno, tiene un poco las de perder, porque siempre va a ser criticado y escrutinado de una manera mucho más aguda por parte de la ciudadanía, con lo cual Macron, si bien en un principio, los primeros días de marzo, tuvo un efecto, digamos, rebote de su popularidad, en las últimas semanas otra vez
bajando, digamos, ahora ya tiene casi un 60% de desaprobación respecto del manejo de la crisis, Sí. si bien en los hechos per se no sería tan criticable, digamos, la manera en la que se la gestionó, pero bueno, es un poco esto, ¿no? Es primero lo que estaba la crisis de los barbijos, que por ejemplo durante febrero, cuando la crisis empezó en China, Francia mandó contenedores a Wuhan de máscaras de equipamiento y después los terminaron necesitando apenas 2 o 3 semanas después. Claro. Y después, bueno, cuestiones también de cómo se fue manejando la cuarentena y el desconfinamiento. Los primeros días hubo un poco de cuestionamiento de Edouard Philippe, que es el primer ministro, y es el que está sobre todo poniendo la cara en lo que es esta crisis, porque es el que da las conferencias de prensa regulares junto con Olivier Véran, que es el ministro de Salud. Pero de todos modos se generó este fenómeno, digamos, un poquito paradójico de que a Edouard Philippe le está yendo un poquito mejor que a Macron, quizá porque es el que está poniendo la cara día a día, y digamos, eso también le permite una cierta fine-tuning, digamos, respecto de qué está bien y qué está mal, pero los niveles de desaprobación, digamos, que no serían nada fuera de lo común para lo que sería Francia respecto de una situación de crisis. Si bien, bueno, en diciembre y en enero, como vos bien mencionabas, Francia estuvo un poco paralizada por lo que fue la crisis de los chalecos amarillos, todavía esa conflictividad social no pareció volver a emerger. En algunas ciudades hubo algunos intentos, pero primó, digamos, la racionalidad respecto al confinamiento social, y El hay lo que hay... sentido común o el miedo, no sabemos qué de las Sí, dos cosas primó, pero está bien. y hay lo que hay siempre en algunos de los conurbanos de las grandes ciudades parisinas, que son quemas, digamos, de algunos actos de vandalismo, que son la manera en la que algunos grupos sociales en Francia demuestran su descontento. Pero nada fuera de lo normal para Francia, digamos. Totalmente. Justamente también hay quizás lugares en Francia donde viven personas que son extra francesas, digamos, que vienen de diferentes territorios, de diferentes lugares, que procesan otras culturas, que no es la francesa específicamente, y por ahí a veces tienden a pensar que están como fuera de la legalidad de Francia. No sé si eso se vio en algunos barrios del suburbio francés. Sí, sobre todo, bueno, en Seine-Saint-Denis, que es uno digamos, de la pequeña corona de París, uno de los conurbanos del norte, que son las zonas más complicadas, digamos, en algunos momentos no se terminó de respetar la cuarentena, cuestiones de Claro, hacinamiento social, es más complicado claro. como en las partes, digamos, del conurbano bonaerense, pero respecto digamos, esto, ¿no? ¿Qué es la identidad francesa, la legalidad? Lo que es el eterno problema, digamos, hay varios debates en Francia, uno de ellos es el tema de la laicité, como le dicen ellos, de la laicidad, y también la cuestión de la integración de las diferentes generaciones que vinieron respecto a la inmigración, porque si bien Totalmente. Francia tanto derecho de sangre como derecho de suelo, con lo cual todos son franceses, identitariamente no todos se sienten franceses, o no se sienten debidamente procesados por el sistema institucional y socializador de Francia. Ujú, totalmente. Y esta relación que vos contabas que Francia estaba mandando alguna cuestión de asistencia, cooperación con China, ¿eso se vio después reflejado en la cooperación china con Francia? ¿Cómo está en este momento esa relación China-Francia? La relación China-Francia pasó con varias etapas a lo largo de todas estas semanas de coronavirus. Como bien decíamos, en un principio Francia asistió a China. Durante las primeras semanas en las que estuvo negra acá la cosa, China asistió a Francia, pero después, a medida que digamos, el soft power chino comenzó a erosionarse a nivel global, y eso terminó afectando sobre todo la relación de China con los P5 en su mayoría, sobre todo con Estados Unidos, con Francia y con algunos otros países, eso repercutió necesariamente en la relación bilateral y se evidenció mucho en lo que fue el accionar en Twitter del embajador chino en París, que empezó a tuitear no solo contra Estados Unidos también a través de los videos, pero sobre todo contra Francia, en un texto que decía que la gente mayor en Francia, en los EHPAD, que es como se denomina acá los geriátricos, morían sin que nadie los asistiera. Y eso valió que el canciller Le Drian llamara al embajador chino a consultas en París, y después de ahí, bueno, los dos intentaron como bajar un poco el tono de las discusiones, pues estaban escalando sinceramente por pavadas en Twitter, digamos, de alguna manera, pero digamos que eso fue como escalar. Y después también los Twitter siguieron, la verdad que la embajada china en París es bastante activa, y ahora se hacen a través de un personaje que se llama un diplomático chino destinado en París, y no hace la titularidad con nombre y apellido
que está ¿En posteando. serio? O No, sea, es como una diplomacia en redes de Twitter, ¿no? sí, La nada, sí, nueva, esto debe estar desde por lo menos más. 2 años, existe esto en todas partes del mundo, pero no sabía que China estaba también, digamos, en este sentido, tuiteando estas cuestiones desde la diplomacia. Y esta diplomacia del barbijo que nosotros lo estamos llamando, ¿no? Ujú. ¿Cómo también afectó la relación de Francia con sus pares europeos? Eso es una dinámica bastante compleja porque Francia, como cuando uno vive acá, ve un poco que no es un país ni del norte ni un país del sur de Europa, sino que justamente está, como está geográficamente, a caballo de las dos Europas, y de esa manera, digamos, tiene cuestiones en las que se parece más a Italia, a Francia, perdón, a Italia, España y Portugal, y en otras que por ahí tiene un mejor diálogo con Alemania, o con Holanda, o con otros países del norte. Pero justamente en lo que es el manejo de la crisis en la escala europea, Macron es, digamos, como uno de los últimos europeístas, no necesariamente federalistas, pero sí europeístas, intentó, digamos, llevarla el manejo de la crisis a una escala europea. Por ejemplo, en un primer momento intentó que las fronteras se mantuvieran abiertas dentro del espacio Schengen y cerrarlas a nivel comunitario, pero después, bueno, tuvo que reaccionar a medida que otros países unilateralmente le cerraran las fronteras, reciprocó con el cierre de ellas. Pero bueno, lo mismo pasó en el debate a nivel, digamos, organismos europeos, respecto de lo que era la comunitarización o no de la deuda y digamos, la solidaridad en la transferencia de fondos entre países ricos como Alemania, como Holanda, y países pobres que casualmente fueron los más golpeados como España e Italia y toda la crisis. Y finalmente, gracias a este entente Macron-Merkel, pudieron lograr que se destraben estos fondos que van a poder utilizarse solamente para digamos, paliar cuestiones vinculadas al COVID, y también en algunas cuestiones lograr un poco la consolidación de un tímido, pero un frente europeo en lo que va a ser materia de investigación en cuanto a laboratorios y investigación científica respecto de salud, porque justamente en esto que hablamos de la diplomacia de las máscaras, se dieron cuenta de que Europa, y sobre todo Francia, habían perdido mucho de lo que es autonomía y autosuficiencia en la producción de sus propios insumos. Entonces, se dieron cuenta tarde, desgraciadamente, que era hora de retomar De ser a sus soberanos en esos temas, rústicos. ¿no? Claro, de tener soberanía en ciertas cuestiones. Igual Francia tiene un gran desarrollo de laboratorios y de cuestiones farmacéuticas. Me imagino que en ese sentido, desde la parte comercial, que no sé si es tu fuerte en temas de Cancillería, pero que la parte comercial, Francia debe tener una buena perspectiva a futuro con sus empresas farmacéuticas y químicas, ¿no? Sí, no, porque varios de los grupos farmacéuticos como Sanofi empezaron siendo de capitales franceses, pero se terminaron transnacionalizando a tal punto que ahora, por ejemplo, Sanofi tiene la mayoría de su board y de su composición accionaria americana. Entonces, en los últimos días había un debate muy fuerte en la prensa porque el director general de Sanofi dijo que si había una vacuna, primero iba a ir para Estados Unidos porque eran los que habían financiado la investigación. Y Macron ahí tuvo que decir cuanto menos se había sentido choqueado, porque les pegó en el orgullo de que Sanofi era una empresa francesa, pero si uno se Claro. pone de qué punto es francesa hoy en día. Claro, bueno, ese es el problema de las compañías transnacionales, ¿no? Que quizás no tienen esta cuestión de fronteras o de identidad geográfica instalada. La nacionalidad de las empresas transnacionales es muy dudosa. Pero bueno, sabía que básicamente había empresas farmacéuticas que estaban y que son francesas y que son muy prestigiosas en ese sentido. En cuestiones de la Unión Europea, estuvimos viendo a lo largo de las diferentes charlas que tuvimos con diferentes colegas del CEPI, que la Unión Europea se vio muy hackeada por este tema de la pandemia porque primó la competencia y el cierre de fronteras y no la cooperación. ¿Cómo vos viste esta situación, sabiendo que vos sos estudiosa del tema regionalismo? ¿Y cómo esto crees que va a poder verlo a nivel de los próximos meses, a ver si esto se va a reactivar la cooperación y la coordinación, como vos bien dijiste recién, a través de, por ejemplo, financiación a los países del sur que han cobrado más vidas el coronavirus y más exigencias sanitarias tuvieron como España y como Italia, pero si ves que esta crisis demostró que esta tal alianza europea, esta Unión Europea que creíamos invencible, logró crear realmente y evidenciar
realidades que convivían en esta unión. Mm. Es complicado porque creo que algo que generó esta crisis fue una crisis de expectativas y de solidaridades. O sea, como que si en algo nos mostró y nos devolvió de golpe un cachetazo a un mundo realista en el que, un mundo de autoayuda en el sentido de self-help, ¿no? De que cada uno hace lo suyo y se repliega hacia sí mismo, cuando paradójicamente, como ya hemos discutido en varias charlas o con varias personas, digamos, la salida es a través de la cooperación, porque justamente un virus que no conoce fronteras y que genera externalidades por todos lados, unilateralmente puedes combatir. Entonces, en ese sentido, parece que es eso, ¿no? Que por ejemplo Macron se chocó contra una realidad versus expectativa de lo que se esperaba de la Unión Europea, y lo mismo le pasó a los países del sur. Me parece que una de las líneas de falla de lo que fue, digamos, esta expectativa es la relación con China, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo la relación con China que tuvo Italia, que tuvo España, que digamos que fueron receptores netos de la colaboración, que la que pudo haber tenido Francia o Alemania, que quizás son países con un perfil más alto, digamos, dentro de la Unión Europea en ese sentido, que terminaron teniendo una relación un poco más tensa o más áspera. Entonces, digamos, según la variable económica y sanitaria, cómo lo afectaba, China permeó de una manera u otra, como también permea respecto de la asistencia, digamos, la cooperación al desarrollo, la presencia en algunos lugares. Por ejemplo, en Grecia sabemos que los chinos son dueños del puerto del Pireo, entonces no es lo mismo, digamos, la relación, y China es una línea de falla dentro de lo que es la Unión Europea y las diferentes visiones que se tienen, como también lo era, como veníamos diciendo, el tema ¿no? De socializar o no socializar la carga de la deuda que eventualmente se vaya a tomar respecto de la salida de esta crisis. Y bueno, un punto que quedó ahí para anotar, digamos, es el tema de los coronabonds, ¿no? Los bonos coronavirus, que permitirían a los países del sur, digamos, de Europa, endeudarse a una tasa alemana, digamos, ¿no? Que esto para Angela Merkel le sigue causando cierto resquemor, pues sería un poco de daño, digamos, riesgo moral, ¿no? Porque está socializando un riesgo que no necesariamente quizás todos puedan pagar. Y lo van a hacer, o sea, ¿a partir de cuándo van a estar los coronabonos? No, eso todavía Son unas sigue. cuasimonedas, ¿no? No sé si son cuasimonedas o son bonos en definitivo. Son bonos, sí, pero todavía eso no terminó de salir. Lo que sí se logró es esta asistencia, que bueno, ya valió también bastantes horas de debate entre los ministros de la Unión Europea por videoconferencia. Sí, sí, por supuesto. Inclusive recién ahora algunos países como Francia, España, Italia, están recién saliendo en estos últimos 15 días de la cuarentena, de las diferentes cuarentenas, de acuerdo a las regiones de Europa, ¿no? O sea que se está retomando una vida medianamente distanciada, pero social. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ves la relación de Francia y Brasil? Bueno, la relación de Francia y Brasil, digamos que cada uno mira al otro como con cierto potencial de liderazgo en su respectiva región, de maneras diferentes. Parece que Francia en su momento miró a Brasil como un BRIC, como un país en desarrollo con un fuerte peso en la escena internacional, y que hoy por hoy, digamos, la política exterior brasileña no apunta a seguir siendo o seguir proyectando esa misma imagen que se tenía antes, y sobre todo también, bueno, esto se vio evidenciado en la confrontación directa entre las personalidades de Bolsonaro y de Macron, como fue el año pasado, digamos, con el tema de los incendios en el Amazonas, que se le suma el hecho además de que ridículamente Francia y Brasil son limítrofes en América del Sur, entonces son vecinos que comparten fronteras, digamos, en la Guyana. Entonces el manejo de lo que fueron los incendios en el Amazonas le involucraba a Francia, no solo discursivamente como esta cuestión de potencia moral que está involucrada en la lucha contra el medio ambiente, sino además porque estaban ahí. Entonces, en ese sentido, la relación tuvo sus digamos, sus tensiones, sus idas y vueltas, pero hoy por hoy me parece que en la agenda de Francia la preocupación máxima es más, bueno, su relación con China, mantener a la Unión Europea unida a flote y en una sola pieza, y eventualmente también, bueno, qué está sucediendo y qué va a estar sucediendo con Estados Unidos, hasta cuánto se puede confiar, digamos, y contar con un socio que en otro momento se da por hecho, digamos. Porque vos estás viendo una especie de resquebrajamiento entre la relación Francia-Estados Unidos. La relación transatlántica en sí está bastante resquebrajada. Lo único que se mantuvo es ahora desde el Brexit, digamos,
Boris Johnson y Trump sí hay una cierta coincidencia ideológica, pero lo que es el resto de la Unión Europea y Estados Unidos, como que hoy por hoy no están en la misma página en prácticamente nada, lo cual hace que de alguna manera termina beneficiando un poco a Europa, porque al final en la polaridad China-Estados Unidos, Europa termina apareciendo como una tercera posición interesante, digamos, como la lógica más racional a la que las medias o el resto del mundo se puede acercar, y puede volver a tener ese papel que por ahí en los últimos años tan metida hacia adentro como estuvo Europa no estaba teniendo. Quería preguntarte, Mica, pasando el tema desde la teoría a la práctica diplomática, que era el tema que nos queríamos acercar. Vos, a lo largo de tu carrera, quisiste entrar a la carrera diplomática. Muchos de mis alumnos que hacen relaciones internacionales, una de las primeras clases que yo doy es, bueno, levante la mano a ver quién quiere entrar al ISEN y quién no, porque claro, muchos de los que entran, por lo menos a la UBA, a estudiar ciencia política, quieren en algún futuro o desean en algún futuro entrar al ISEN. Después les vamos convenciendo de que quizás no es la mejor opción, pero hay muchos que lo intentan y lo hacen y hacen la carrera y son muy felices. Vos hiciste todo el proceso del ISEN, estás haciendo también tu proceso de carrera, sos muy jovencito, tenés 30 y pico de años, o sea que estás haciendo una excelente carrera, se nota. Pero contame cómo es la vivencia de trabajar, yo trabajo en otro ministerio, vos trabajás en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo es la práctica diplomática y esto de trabajar 4 años con un gobierno y después te cambian, digamos, las personas, te cambian el ministro, te cambia la perspectiva y cambia la diplomacia de Argentina? Vimos, por lo menos en el último gobierno, en el cambio del último gobierno, vos estuviste en el G20, donde éramos nosotros, digamos, la Argentina, bienvenidos a los 20 países más importantes del mundo, y ahora una diplomacia que obviamente transversalizada con el coronavirus no se está pudiendo expresar de la mejor manera, porque nadie se está pudiendo expresar, pero una diplomacia donde dice, bueno, no sé si tanto el Mercosur, no sé si tanto el tema de la Unión Europea, cuando el ex canciller, que vos trabajaste Fori, abrazaba la Unión Europea, nosotros es como que ponemos en este momento paños un poco más fríos. ¿Cómo es esto de trabajar en un sistema donde la perspectiva de 4 años puede cambiar tan abruptamente en términos de estrategia de inserción en el mundo? Es un desafío. Me quedé pensando en el concepto esto de lo que es lo interméstico, ¿no? De cómo lo doméstico influencia lo internacional y viceversa. Y en parte me parece que eso es donde más se evidencia justamente es en la Cancillería, ¿no? Porque cada proyecto político que se va alternando tiene su propia visión de país, y la política exterior es una manera de vehiculizar ese ideal de país, ¿no? De París o de país, sí, perfecto, totalmente. Sí. Entonces, de alguna manera, digamos, uno tiene que ir amoldando, digamos, esa estrategia de inserción o esas propuestas de relacionamiento con el mundo en función de las necesidades y los objetivos que tiene uno en cada momento. Entonces, cada gobierno va a ir privilegiando diferentes objetivos, pero en algún momento es, no sé, la liberalización del comercio, en otros el fortalecimiento de la industria interna. Entonces, digamos que la política exterior termina un poco bailando al compás de cada una de esas proyecciones. Nosotros como diplomáticos, como representamos justamente al Estado, iremos acompañando sucesivamente las diferentes visiones, digamos, de proyecto económico de política exterior que se vayan sucediendo, lo cual no quiere decir que igualmente haya un núcleo de consensos básicos, digamos, porque después de todo seguimos siendo la República Argentina con digamos, una cierta política, por ejemplo, lo que es la soberanía respecto del reclamo de soberanía respecto de Malvinas, que está en nuestra Constitución. Eso no cambió. Puede cambiar todo en Argentina, pero eso no cambia. Siempre sí. La política de Estado. La intensidad del reclamo, pero el reclamo siempre va a estar. Después, bueno, puede más o menos Mercosur, pero siempre hay el vecindario no cambia, como decía Russell, el barrio siempre es el barrio, y siempre tenemos que relacionarnos con nuestros vecinos. Entonces, siempre hay que tratar de eso, de encontrar como, a pesar de que la brújula esté siendo así, el norte está siempre en el mismo lugar y uno tiene que tratar de mantenerlo. Y después, bueno, obviamente cada uno tiene sus digamos, creencias particulares, sus visiones políticas, eso no tiene que de ninguna manera su desempeño. A lo sumo se acompaña
cerca, de más lejos, pero... Totalmente, como cualquier funcionario público que esté trabajando, digamos que es de carrera, con muchos ministerios o en muchos organismos, eso desde ya. Pero bueno, es también un desafío, ¿no? Poder, digamos, esta cuestión de lo doméstico y lo internacional y poder, digamos, hacer el engranaje y tener también una política estratégica a largo plazo, que eso pone en jaque a veces alguna cuestión de política exterior argentina, que quizás no tiene una continuidad en el tiempo, y eso por ahí nos deja algún límite o nos deja márgenes de maniobras para negociar a futuro. Siendo las 7:30 pasadas, quiero abrir a preguntas de la comunidad del CEPI. Nosotros sabemos que tenemos gente que está conectado, que muchos son docentes, hay más de 60 personas conectados, muchos son colegas que están en el CARI, que por ahí tienen ganas de preguntarte tanto de Europa como de la cuestión de Cancillería o del relacionamiento de la Argentina con alguna potencia específicamente. No sé si, Joana, tenés algún... Sí, tengo para empezar una pregunta de Filippo Piovano. Si está por ahí, la quiere hacer directamente él. Sí, acá estoy. ¿Cómo va, Micaela? ¿Todo bien? Hola, Filippo. Micaela, quería preguntarte, siendo que conoces muy bien al Itamaraty, no sé si me escuchas bien. Ahora. Ok. Siendo que conoces también al Itamaraty, quería preguntarte, ¿cómo ves las futuras negociaciones ahora entre Brasil y Argentina, sobre todo con respecto al Mercosur? Bueno, me parece que justamente ¿respondo sí, una cada una o juntamos? Correcto. Bueno, como vos bien sabrás, digamos, Itamaraty es un cuerpo en sí mismo que tiene un cierto, digamos, una cierta historicidad y un cierto prestigio, y que no necesariamente responde o comparte la visión que se termina gestionando de la política exterior del Ejecutivo. En eso me parece que quizás, a diferencia de otras cancillerías, Itamaraty tiene un espíritu de cuerpo bastante más fuerte, quizás será por digamos, el origen imperial de Brasil y cómo fue evolucionando, digamos, la Cancillería brasileña, pero me parece eso, que de alguna manera Itamaraty como ministerio no necesariamente comparte la visión de política exterior que pueda llegar a tener Bolsonaro, que incluso también, bueno, es difícil decir, hay tantos actores dentro del proceso de toma de decisiones en Brasil con visiones tan diferentes, y que a lo largo de estos años de presidencia fueron ganando o perdiendo preeminencia, que es medio complicado decir, bueno, Bolsonaro más quién es el que toma las decisiones en ese momento, pero me parece que en ese sentido Itamaraty es siempre el aliado más grande que tiene Argentina, junto con algunos otros sectores, digamos, de poder brasileños, pero que siempre el que llegó por la integración y a favor de un vínculo con Argentina. Si bien hoy por hoy el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Saraullo, no necesariamente sea el principal impulsor de esa visión, pero me parece que en momentos por ahí de tensión en las cúpulas entre las relaciones, o no, en un momento en que la relación bilateral entre las cúpulas no es necesariamente el mejor, es importante que los cuadros intermedios y que las burocracias estatales mantengan buenos canales de diálogo y se mantengan aceitados. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Eduardo Ganó, ¿puede ser? A ver si Eduardo está por ahí para que... Sí, está. Me acaba de escribir también a mí que tenía una pregunta para Micaela. Ahí estoy, buenas noches, ¿qué tal? Aprovecho a preguntarte que estás en Francia. Francia ha tenido una postura controvertida durante la Guerra de Malvinas al cortar el suministro de armamento a Argentina, luego de compras que Argentina ha efectuado muy importantes a Francia, considerándolo tradicionalmente como un actor, diríamos, neutral. Pero a raíz de esa guerra de Malvinas y de la evolución de la Unión Europea, se generan grandes dudas acerca de su confiabilidad como proveedor comercial, diríamos, en una postura neutral. Mi preocupación viene a la luz de posibles compras de armas y al mismo tiempo de la relación que pueda tener Francia con el futuro del Tratado Antártico, teniendo en cuenta sus diríamos, derechos de soberanía futuro según la evolución del Tratado Antártico.
son dos temas distintos, pero como para nosotros están bastante relacionados, Malvinas, armas y Antártida, aprovecho a ligarlas todas a ver qué sacás de ahí. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Mira, no soy especialista ni en temas de defensa, ni Malvinas, ni Antártico, digamos, pero voy a tratar de, justo en esas tres áreas no es mi expertise, pero me parece que son cosas diferentes. Bueno, primero, Francia tiene este vínculo, digamos, un poco de idas y vueltas con la OTAN, pero sin embargo, digamos, de una cierta pertenencia a una estructura de defensa y de visión común con Europa, en la que en algún momento se encontró Reino Unido, en otros momentos no tanto, con lo cual me parecería lógico en algún momento la visión que pudo haber llegado a tener Francia en su, digamos, al momento de su accionar, pero que me parece que 40 años después, o varios años después, no necesariamente signifiquen que eso ponga en duda su capacidad o su feasibility, si me sale la palabra en inglés, como proveedor de armas, sobre todo porque sabemos que, digamos, el negocio de las armas no existen ni aliados ni enemigos, sino que son solamente transacciones comerciales en las que por momentos uno puede terminar vendiendo y comprando armas a actores que por ahí en la dinámica geopolítica o en lo que la lógica de las relaciones internacionales dictaría serían alianzas improbables, pero que a nivel comercial y transaccional del mercado de armas pueden llegar a funcionar, lo cual no me parecería, digamos, en ese sentido mal o improbable que si la Argentina llegara a adquirir un cierto momento, que la verdad desconozco porque no formo parte ni conozco esas negociaciones respecto de Francia, pudiera eso generar algún tipo de duda. Y después respecto al Tratado Antártico, hoy por hoy digamos que los reclamos de soberanía, como bien habías mencionado, se encuentran congelados y mientras digamos, permanezca el tratado en vigor, con lo cual no veo, digamos, esa relación que planteabas. Me parece que en el vecindario más inmediato hay una superposición en todo caso de reclamos entre Reino Unido, Chile y Argentina, que también podría llegar a ser más conflictiva, si en algún momento llegara a suceder que se descongelaran, digamos, esos reclamos de soberanía, pero que no me parece que sea la ruta que vaya a tomar el tratado, ya que eso, digamos, que generaría una potencial inestabilidad y una mayor conflictividad que lo que es el régimen actual. No sé si respondí las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Acá, Mica, tengo una pregunta que me hace un colega del Observatorio también de Defensa y Seguridad, que es la siguiente. Me pregunta, ¿la disputa geopolítica de Francia con Brasil puede afectar positivamente los vínculos bilaterales entre Francia y Argentina, sobre todo en los términos económicos, considerando el distanciamiento ideológico entre los dos jefes del Estado del Cono Sur? No sé si vos estás de acuerdo con esa visión. Sí y no, porque por un lado me parece que Brasil es uno de nuestros principales socios económicos precisamente por un hecho inalterable e inmodificable que es la geografía, la proximidad geográfica, que hace que nuestras cadenas de valor estén más integradas de lo que podría llegar a ser con un país más lejano como Francia, que además pertenece, digamos, a otro proceso de integración económica, o sea, tiene un mercado, una unidad aduanera y un mercado común con otros países, como nosotros tenemos una unión aduanera con todas sus imperfecciones y perforaciones, pero la tenemos con Brasil, con lo cual, digamos, las facilidades las tenemos con nuestro país vecino, como se ve, por ejemplo, en la industria automotriz o en otro tipo de integraciones comerciales. Me parece que lo que sí puede haber son ciertos oportunismos políticos, digamos, de aprovechar el timing de, bueno, una rivalidad política entre Macron y Bolsonaro, y los enemigos de mis enemigos son mis amigos, entonces, para algunas cuestiones estratégicas y sobre todo de una perspectiva más que nada discursiva, puedo llegar a acercarme a alguna posición, sobre todo con un país como Francia, que desde siempre tenemos visiones amigas y que compartimos valores y algunas cosas, una cierta visión del mundo, pero no me parece que podamos, digamos, hacer balancing de Brasil con Francia por esto, ¿no? Porque con Brasil nos une una historia común, un destino común, una geografía, un mercado comercial, y si bien por momentos puede haber un poco de ruido en algunas cosas que por ahí antes o después fluirán con más facilidad, me parece que no es necesario traer terceros a la relación para que el noviazgo funcione, digamos. Totalmente. Yo ahora te hago una pregunta desde lo práctico. Hace 5 meses que estás destinada en esta nueva embajada, en este nuevo destino tuyo, que es la embajada argentina en París.
Y como me contaste off the record, pero quiero que también lo cuentes, quiero saber, ¿en qué lugar de la embajada estás cumpliendo funciones? ¿Y cuáles son los desafíos de esa función que vos encontrás más evidentes en este nuevo orden de pandemia, digamos? Yo a la embajada llegué hace muy poquito, como bien decías, y estoy en la sección cultural, con lo cual la relación Argentina-Francia discurre en gran parte, digamos, por el camino cultural. En ese sentido hay una historia literaria, intereses arquitectónicos, gastronómicos, digamos, que Francia y Argentina en eso se entienden muy bien, y hay mucho, mucho para hacer, con lo cual se abría un horizonte impresionante de cosas, de instituciones para contactar, de gente para conocer, sobre todo porque en 2022-2023 además van a ser las temporadas cruzadas, con lo cual iba a ser el año de Argentina en Francia y de Francia en Argentina, y eso iba a permitir un montón de contactos entre músicos, dramaturgos, instituciones, colegios, una agenda riquísima, pero pasó el coronavirus en el medio, así que eso toda esa gran agenda, que además se sumaban los Juegos Olímpicos en París, digamos, de acá a un par de años, así que todo eso se tuvo que poner un poquito en stand-by, y hoy por hoy la cultura es uno de los sectores más golpeados, sobre todo en Francia, porque digamos, el sector de los restaurantes y de la cultura es lo único que todavía no ha podido lograr volver. Los museos siguen cerrados, los teatros están cerrados, los cines están cerrados, así que es un nuevo desafío, porque hay que pensar nuevas maneras de trabajar, de difundir la cultura argentina acá a través de las redes sociales, de internet. Lo mismo está haciendo la embajada francesa y el Institut Français en Buenos Aires, que también están subiendo unas cositas muy lindas de rep y varios, digamos, elementos de intercambio, pero más que nada la cultura y la diplomacia se hacen mucho cara a cara, y bueno, ahora que hay tanta pantalla de por medio se complica. Sí, más que nada porque Francia tiene, digamos, todo lo que es el tratamiento de la expansión de no solo su cultura, sino su lenguaje a nivel internacional, es muy importante, más que nada para Francia. La cuestión cultural francesa es fundamental. Y nosotros, la Embajada Argentina en París, creo que es la embajada, junto con la de Washington, pero más que nada con la de París, es la que todos los artistas argentinos quieren por lo menos tener una presencia o tener algún lugar donde exponer sus cuadros, donde generar contactos internacionales. Entonces me parece que es clave el lugar de la cuestión cultural. Y también sabiendo que la UNESCO está en París, sabiendo que hay un cambio de embajador antes era el embajador Terraño, ahora está yendo Pino Solanas, creo, como futuro embajador ante la UNESCO. No sé qué información tenés vos sobre nuestra sección de la Embajada Argentina ante la UNESCO. Sí, una cosita que me olvidé antes de decir es que es cierto, además tenemos un montón de lugares desde donde poder también valorizar la cultura, ¿no? Tenemos la galería en la Embajada, está la Casa Argentina en París, después con la UNESCO también se puede utilizar para hacer exposiciones, digamos que hay montones de lugares ya propios desde donde poder hacer, digamos, un poco de promoción cultural. UNESCO es una representación aparte directamente, o sea, ellos tienen sus oficinas en el organismo internacional y la embajada está en otro lado, con lo cual tenemos una dinámica de trabajo muy diferente, y sobre todo porque, bueno, la representación ante UNESCO es un organismo multilateral con su dinámica propia, que tienen reuniones, ahora dentro de poquito va a ser el Consejo Ejecutivo, y nada que ver, digamos, con lo que es la tarea bilateral Argentina-Francia que se tiene entre las embajadas. Eso por ahí uno cree desde por ahí, desde Buenos Aires, incluso antes de salir, que hay mucho más integración, pero la verdad es que son dos perspectivas de trabajo totalmente distintas, y está bueno que así sea, porque también es eso, ¿no? Como UNESCO es la visión que aporta Argentina, un organismo multilateral de promoción de la cultura y la educación, y lo otro es todo lo que Argentina puede hacer bilateralmente con Francia, que es infinito también, ¿no? Totalmente. Joana, no sé si tenemos alguna pregunta más de algún colega de... Tenemos una pregunta de Elena Carmelich, si quiere hacerla ella directamente. Hola, ¿cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Que te extraña por acá mucho. Un poco recién le contestaste a Luciana, pero mi pregunta iba hacia eso, o sea,
¿qué actividades tiene ahora para hacer la embajada, sobre todo en tu sección, la sección cultural, que es muy difícil? Yo estaba por preguntar eso, y puntualmente con la Casa Argentina en París, ¿qué está pasando? Si había gente viviendo, si pudieron volver, si se quedaron ahí, o sea, ¿cómo van a continuar esas actividades en este contexto que justamente culturalmente no sabemos hasta cuándo va a seguir? Y después preguntarte, quería indagar también un poquito más sobre esa pregunta que te hizo Luciana, de si en el instituto de la carrera, cuando haces la carrera en esos 2 años que uno se prepara, si hay alguna técnica o se los preparan de alguna manera para eso, para poder ser objetivos cuando las políticas del gobierno cambian, las políticas exteriores cambian de acuerdo a cada gobierno, si hay alguna formación especial para poder uno cultivar esa objetividad más allá de las creencias personales, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja? Digo, a veces yo soy como muy pasional en todo lo que hago, y cuando no estoy de acuerdo con alguna política pública me cuesta un poco. Quería saber en tu experiencia si el LICEN aporta alguna formación especial para poder llevar adelante las tareas más allá de las opiniones personales. Bueno, gracias Helen por las preguntas. Arranco por la parte del trabajo en la embajada. Mira, la verdad que esto es un work in progress y que a todos nos agarró, digamos, desprevenidos, así que me parece que todos estamos repensando un poco eso, como que qué enfoque le vamos a dar a la cultura ahora, cómo vamos a hacer, y hay de todo. Nosotros, por ejemplo, hemos filmado artistas y pasado los clips de sus videos, otras representaciones pasan videos de, digamos, ponen cosas de YouTube de artistas que para la difusión de los contenidos. También depende mucho del vínculo que uno tenga con la comunidad local de argentinos residentes, por ejemplo, en este caso en París, y eso, cuál es tu audiencia, digamos, a la que estás apuntando, si querés más que nada que se consuma en tu jurisdicción, si querés apuntar a una proyección más amplia, pero la verdad es que es eso, estamos viendo, y bueno, y además se agrega el contexto de que también estamos en un periodo especial de la embajada, porque estamos en proceso de transición de embajador, así que eso también altera de alguna manera los grados de libertad que uno tiene para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo de qué se va a comunicar, si privilegiamos la crisis del coronavirus o privilegiamos una agenda cultural, así que todo eso lo estamos viendo en este momento. Y después de UNESCO me habías preguntado algo, no me acuerdo, si no voy a LICEN. No, de la Casa Argentina. La Casa Argentina tiene un manejo que de todos modos es independiente, digamos, pertenece a la ciudad universitaria, tiene su reglamento propio, sus autoridades propias constituidas, y sí, los chicos están ahí, se están quedando. En la ciudad universitaria hubo algún que otro caso de coronavirus, con lo cual se cerró un poco la ciudad universitaria, pero la vida siguió business as usual, digamos, y como siempre sigue siendo un espacio digamos, de reflexión, de estudio e intercambio, si bien no estuvo habiendo nuevos arribos, pero más que nada también porque, bueno, las fronteras de Francia están cerradas hacia todo turismo o presencia no europea o residente, con lo cual tampoco es que hubo manera de incorporar gente nueva a la casa, se quedaron los que estaban, y aquellos que hayan querido irse se fueron en los vuelos de repatrio, pero la verdad es que no tengo registro de que hayan sido muchos los que, estando en la Casa Argentina en París, hayan querido volver en este tiempo. Y después, respecto del LICEN, el LICEN, además de la cursada en sí, que son un montón de materias, con un montón de trabajos, y 2 años de intensa formación en idiomas y en academia, lo que es un proceso socializador. Entonces hay mucho que uno aprende, que no lo aprende conscientemente, o no lo aprende verbalmente, pero que te va formando y formateando respecto de qué se espera de vos como diplomático. Entonces me parece que eso de cómo ir moderando y temperando la visión de cada uno, si bien depende mucho de la personalidad, hay una cuestión como deontológica y tácita de qué se espera de un diplomático que te la va dando el propio pasaje por la institución. Quizá no necesariamente es el día 1 en tal materia del LICEN, pero es todo el proceso desde que ingresás hasta que salís y que empezás a trabajar también, porque en realidad una transición de gobierno te agarra en serio cuando estás trabajando en el ministerio, pero cuando uno es alumno del LICEN está un poquito a resguardo de todo eso, o no la terminás de ver en su magnitud, digamos, porque si bien se cursa en Cancillería, es un edificio que está al lado, es un anexo, y esa sensación de anexitud se siente mucho, uno no está en el ministerio. Recién estás en el ministerio cuando te transformás en funcionario con tu resolución el 1 de enero del año siguiente, y ahí empezás a ver las corrientes y las contracorrientes, y se empieza a sentir un poco eso, ¿no?
pero con todo el bagaje que uno tuvo en esos 2 años de escuchar, de entender y de formatearse. Gracias, Helen, por las preguntas. Joana, sé que tengo como 2 o 3 preguntas más. Y tengo una pregunta de Hernán Rubio, si está por ahí. Hernán, ¿estás por ahí? Si no la leo yo. Dale. Digamos, su pregunta es más apuntada a la cuarentena y Francia. ¿Cómo fue o es o está sucediendo la transición o la salida de Francia de la cuarentena? Si existió algún punto referencial, un cambio de protocolos o una difusión de protocolos, o cómo fue, digamos, esta transición. Me dice que no tiene buen audio. Y no hay problema, ahí te leímos. Y gracias a Joana que me leyó la pregunta en voz alta. En Francia lo que hubo mucho, que también esto era motivo bastante de broma, hay una cultura del humor muy fuerte, era de el sí pero no, ¿no? Se puede salir, pero está acá, pero sí, pero con máscara, pero si la consiguen, pero no está necesariamente aconsejado. Entonces, eso también lo que dio fue cierta flexibilidad, porque no había nada tallado en piedra, con lo cual se podía ir avanzando, digamos, a medida que la situación se iba evaluando en función del incremento o el decrecimiento de los casos. En ese sentido, pensé que los había perdido. En ese sentido, me parece que la variable más importante fue la caída en la cantidad de casos activos y sobre todo de pacientes en reanimación, que fue lo que un poco permitió que pudiéramos llegar efectivamente al 11 de mayo con un desconfinamiento que por ahora viene siendo relativamente exitoso. O sea, ya pasaron más de 14 días desde la flexibilización y por ahora no se incrementaron los casos, con lo cual, si bien, como decíamos, los franceses se quejan, no están satisfechos, por ahora las medidas tomadas vienen acompañando relativamente bien la evolución de la pandemia, si bien, bueno, se dan debates inevitables, ¿no? Como era el tema de cloroquina sí, cloroquina no, que había un médico en Marsella, el doctor Didier Raoult, que decía que había que tratar a los pacientes. En ese sentido, lo que tuvo de bueno Francia, me parece, es que siempre se buscó escuchar a todos los actores. Con este formato de conferencia de prensa, además también Edouard Philippe participó de varias sesiones con la Asamblea Legislativa, tomó preguntas, respondió. De hecho, se sometió al proceso de confinamiento a aprobación de la Asamblea, si bien era una prerrogativa del Ejecutivo, pero para poder, digamos, contar con una cierta aprobación social y política. Pero bueno, eso no se hizo, digamos, tuvo su costo social, ¿no? También en estos días el bloque de En Marche de Macron perdió varios diputados y se formó una nueva fracción que le está poniendo en peligro la mayoría parlamentaria. O sea, no fue gratis, pero fue respetuoso de lo que es Francia, digamos, con su visión democrática y sus instituciones. Buenísimo, sé que hay una pregunta más, así que Joana. Y la última, que estamos justos con el tiempo, le voy a dar la palabra a Juan Felipe Rosero. ¿Está por ahí? Hola, Micaela. Sí, aquí estoy. Hola, Juan Felipe. Bueno, no, la pregunta era una pregunta como más técnica y operativa, que tiene que ver mucho también con lo que es la diplomacia, y es respecto del tema de la repatriación de los argentinos en Francia. Entonces, ¿qué retos encontraste? También es un tema que merece mucho, digamos, es un tema delicado, y nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias, Juan Felipe, por tu pregunta. Te comento, yo, bueno, estoy trabajando en la sección cultural, por lo cual no soy parte del consulado, pero en esta situación de pandemia, toda la embajada, digamos, se abocó a tareas consulares, o nos volvimos un poquito cónsules bajo la coordinación de los cónsules de verdad, digamos, que estuvieron haciendo un laburazo estas semanas. Mira, fue un tema bastante largo, angustioso, complejo, que requirió que todos estuviéramos de guardia durante mucho tiempo, respondiendo en infinidad de llamados, de mails, de WhatsApps, de argentinos que estaban preocupados, que se querían volver. Los principales desafíos me parece que iban por una cuestión de vulnerabilidades, ya sea etarias, había gente muy mayor con casos clínicos,
y después, bueno, gente que también se fue volviendo vulnerable a lo largo del tiempo, porque a medida que se prolongaba su estadía se quedaban sin dinero, o gente que se enfermó también. Entonces, digamos, nuestro objetivo fue siempre tratar de que todos aquellos que se quisieran volver tuvieran la posibilidad de hacerlo con estos vuelos de repatriación que estuvimos teniendo. Hubo 2 en marzo, 1 en abril, y mañana tenemos otro. Pero lo bueno es que ya para el vuelo de mañana, digamos que el volumen de argentinos que se quieren volver ya no es tanto, y a todos los que tuvimos la posibilidad de poderles preguntar a todos los que estaban acá y querían irse, si se querían ir. Muchos lo van a hacer efectivamente, y otros vieron que frente a la mejoría de las condiciones en Francia, por ahí no estaba tan mal quedarse, o por ahí cambió su situación laboral, porque hubo muchos, por ejemplo, que eran trabajadores estacionales, y que cuando se terminó la temporada de esquí se quedaron sin trabajo, pero a lo largo de 2 meses y medio por ahí encontraron cómo mejorar su situación. Entonces fue algo muy dinámico, muy cambiante, y que sobre todo requirió mucho intercambio humano, ¿no? Mucho de charlar con las personas, de saber cómo estaban, de seguirlas, y un despliegue tecnológico que acompañara eso, ¿no? Bases de datos, formularios de Google, bueno, después también la parte física de ir al aeropuerto. O sea, la verdad que fue todo un desafío, y que cada representación en las diferentes partes del mundo donde tenemos embajadas y consulados lo fue encarando me parece que con bastante éxito, por suerte. Sí, Mica, te agradezco mucho. Justamente yo una de las preguntas que quería hacer para cerrar era eso, ¿no? Los desafíos de la pandemia en la cuestión del tratamiento de los argentinos en el extranjero y de los extranjeros en Argentina también, porque nosotros hemos cerrado fronteras y hay un intercambio, y también las cuestiones de las aerolíneas, ¿no? Que muchas aerolíneas de bandera están teniendo graves problemas, que obviamente tienen cuestiones privadas y cuestiones públicas, pero muchas seguramente van a salir a salvataje. No sé cómo está la situación de Air France en este momento, pero seguramente van a necesitar algún tipo de salvataje económico de Francia, como todas las empresas que son de capitales mixtos. Micaela, te quiero agradecer un montón por esta charla, por estar ahí aguantando en París, que deben ser como las 12, 1 de la noche. Es muy interesante que la gente que haya estudiado, tanto como vos, esté ahora representándonos en los distintos ámbitos. Sabemos que estamos muy bien representados. Está buenísimo que gente joven, como vos también, le pueda hablar a gente más joven y gente de todas las edades para ver cómo es realmente la tarea diplomática en la práctica. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Sé que hay gente nueva que no nos conoce. Esta es la charla número 32 que tenemos del CEPI. Mañana vamos a estar dialogando con la doctora Laura Mazón sobre un tema muy específico, que es el tema de género en emergencias. Laura Mazón es una doctora en antropología, especialista en temas de género, una grande, y nos encantaría que los que tengan curiosidad y tengan también este espíritu de intercambio de saberes y conocimiento, se conecten mañana para ver cómo es la perspectiva de género cuando hay emergencias. El día jueves vamos a estar hablando con un colega nuestro desde Baviera, desde Alemania. Vamos a estar hablando sobre nacionalismos y cómo están irrumpiendo las derechas radicales en Europa. También un tema muy de ciencia política. Así que eso va a ser el jueves. Y el viernes vamos a estar con también un colega tuyo del CARI, que es Francisco Santibáñez, que vamos a estar hablando desde una mirada global e integral, los desafíos estratégicos y los dilemas en este mundo tan incierto, que seguramente también vamos a hablar de nacionalismos, vamos a hablar de las naciones. Él acaba de sacar un libro muy interesante, o sea que, como ven, en estos 4 días vamos a tener grandes colegas, y sobre todo, como es la semana de mayo, también los queremos invitar para los que estén también disponibles. El jueves 28 a las 4 de la tarde vamos a estar hablando con el licenciado Manuel Belgrano, que es el director del Instituto Nacional Belgraniano acá en Argentina. Él es el chosno de nuestro general Belgrano, y vamos a estar hablando sobre pasado, presente y futuro de la ciudadanía argentina. Así que, como todos se dan cuenta, seguimos en cuarentena trabajando, la academia no para, seguimos aportando diferentes tecnología en este Zoom y en esta conexión con cada uno de ustedes.
Esta charla, como todas las anteriores, están grabadas, o sea que si alguien las quiere repasar, o si alguno se perdió alguna charla o quiere presentarla de mañana y no puede estar presente, la puede también ver desde la página web del CEPI, que está todo cargado en YouTube. Así que, Mica, te dejo las últimas palabras para despedirte de toda esta audiencia enorme que tuvimos después del feriado, que a veces es difícil remontarla. Esta es la semana número 7 que tenemos charlas, así que te agradezco un montón tu calidez, tu practicidad en contestar. Me encanta que estés en verano, ver que acá está viniendo el invierno y vos estás en short, y que están saliendo de la cuarentena y nosotros todavía no, así que me da una especie de envidia, pero de alegría que los amigos franceses estén mejorando. Eso nos da un poco de ánimo para saber que la Argentina necesita un poquitito más, pero que ya vamos a salir solidariamente de todo esto. Así que, Mica, te dejo las últimas palabras para despedirte. Muchas gracias, Luciana, al CEPI, a todos los que están del otro lado escuchando, a los que preguntaron. Gracias también a los que no preguntaron, pero se quedaron con preguntas. Después, si quieren, la podemos seguir por cualquier otro medio. Sí, la moda fue una de las primeras víctimas de la cuarentena, así que de acá para arriba uno es elegante y de acá para abajo no, pero bueno, también es eso, ¿no? Ahora acá ya es verano, medianoche, y también, bueno, fue un placer eso, ¿no? Compartir visiones del mundo, momentos diferentes. Y nada, así como nosotros ahora estamos un poquito más adelantados en la situación de la pandemia, antes nosotros veíamos a China y decíamos, uy, qué suerte que tienen, en un par de semanas ya también esperemos que en Argentina estén más de este lado del mar, porque bueno, son muchas brazadas, pero al final de a poquito se va llegando. Así que bueno, un placer y muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos, cuídense mucho, hasta mañana con la doctora Laura Mazón hablando sobre género en emergencias. Gracias a todo el equipo del CEPI que está ahí siempre firme apoyando y acompañando todas las iniciativas de todos los miembros del CEPI. Hasta mañana, buenas noches y gracias por estar conectados.